Gracias por visitar un video más de Sebastián Derain. Si le preguntas a personas situadas en posturas extremas, a pesar de ser antagónicas entre sí, coincidirán en esto, que el tema trans no es complicado y ofrecerán su explicación. Vamos a poner ahora a la luz dichos extremos para saber cuáles son sus explicaciones y entender por qué el tema trans sí que es complicado. En el primer extremo tenemos la siguiente postura: las mujeres biológicas son las únicas mujeres, los hombres biológicos son los únicos hombres. El resto solo juegan a ser algo como piensan que se vive, pero no como de hecho es. Según esta postura, macho es igual a hombre y hembra es igual a mujer. Sexo y género es exactamente lo mismo. Y ser hombre o ser mujer se define por las experiencias típicas diagonal ordinarias y no por sus excepciones. En los varones, situaciones típicas como la erección, o en las damas, una situación típica como la menarca, van a definir el cómo se conciben a sí mismos y cómo la sociedad construye ese ideal de ser humano a partir de la diferencia sexual. Hace no mucho tiempo la autora de la saga de Harry Potter se topó con una noticia en Inglaterra y ella leía el titular: personas menstruantes. La verdad es que ya no me acuerdo de qué tenía que ver la noticia, pero así lo decía el titular: personas menstruantes. Y es decir, ¿cómo se le llamaba a esas personas que menstruaban? Wibum, ya no me acuerdo. Haciendo referencia a que la palabra mujer estaba perdiendo su significado. Debido a ello se le llamó transfóbica, y aunque hubo una librería que se negó a seguir vendiendo sus libros, lo cierto es que recibió un apoyo abrumador de gran parte de sus fans, quienes estaban de acuerdo con lo que ella estaba proponiendo, que es la idea de que la reivindicación femenina se está eliminando por completo y que nuevamente se está favoreciendo a los varones, quienes pueden servirse de una nueva área de privilegio al simplemente decir que son mujeres. Hizo que todo mundo llegara con sus ejemplos, como el caso de una luchadora de la MMA llamada Alana McLaughlin, quien se enfrentó a otra luchadora francesa llamada Céline Provost. Lo curioso de este caso es que antes de hacer su transición, Alana McLaughlin era miembro de las fuerzas especiales gringas y llegó a ser sargento, y cuando nosotros miramos dicha pelea, notamos que gana sometiendo más no masacrando. Ya en el canal de Mexican Power habíamos hablado de qué sucedía si nos enfrentábamos ante una situación violenta con una mujer siendo hombres. Y esto era que el último recurso debe ser el golpe limpio, la trompada. Antes hay que someter. Y también cuando se mencionó el caso de Chris Rock y Will Smith, se reiteró que si tú tienes una ventaja física por encima de otro hombre, no puedes simplemente ir y darle una trompada, darle un puñetazo en el hocico o una cachetada, lo que sea. Tienes que agotar instancias, tienes que negociar, y en este caso pues no se puede simplemente hablar porque se trata de una pelea. ¿Y quién es aquel que puede someter a otro? Pues la persona que es innegablemente muchísimo más fuerte. Traten ustedes de someter a alguien que tiene más o menos su fuerza y va a ser complicadísimo. Y mucha gente tomó esto precisamente con ese mismo razonamiento para decir que Alana McLaughlin estaba siendo ubicada en una posición ventajosa frente a su rival mujer biológica, y que esto no debería de suceder, pues simplemente al comparar el físico se notaba la diferencia. Varios luchadores de artes marciales mixtas llamaron a McLaughlin cobarde, que se regresara a luchar con los hombres, y enorme cantidad de personas estuvieron dándoles la razón. Otro caso que también fue muy sonado es el de Lia Thomas, de 22 años, quien supuestamente arrasó las competiciones representando a la Universidad de Pensilvania en la División 1, y que al haber ganado, el gobernador de Florida firmó una proclamación para reconocer al segundo lugar como legítima ganadora de aquella competición, quien terminó 1.7 segundos después. La queja es que las transiciones en la edad adulta tienen un impacto muy diferente debido a que todo el proceso de constitución fisiológica se llevó a cabo completamente desde lo masculino, y que por más que ya una vez realizada la transición reduzcan sus niveles de testosterona, esto no reduce el impacto que ya dejaron en el cuerpo tras tantos años de haber sido vividas. Y es que hay diferencias anatómicas que la transición no puede eliminar, como lo es el centro de gravedad. Por ejemplo, hace poco tiempo se hizo viral el famoso reto de la silla, que consistía en, a 2 pies de distancia de una pared, colocar una silla, inclinarse sobre ella colocando la frente contra la pared, levantar la silla con los brazos hacia el pecho y luego enderezarse. Las mujeres podían hacerlo sin problemas, pero los hombres eran incapaces de hacerlo. La única manera en que los hombres podían realizar exitosamente ese levantamiento era haciendo trampa, pues colocaban la cabeza
demasiado arriba, o flexionaban las rodillas, o hacían movimientos extraños para impulsarse. Pero el reto es muy claro, tienes que hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y mucha gente considera que estas diferencias son determinantes para deportes como natación y artes marciales mixtas, pues no es lo mismo una patada de un centro de gravedad más bajo que de uno alto. Por más baja que esté la testosterona, los huesos que ya desarrollaron una espalda ancha van a tener un mayor impacto de puñetazo. El cuerpo se mueve diferente y los constantes resultados de hombres que aplastan a mujeres en competiciones que antes solían ser más equitativas parecieran darles la razón. Hace tiempo estuvo la controversia de Danny Phantom trans, que unos decían, es que hay un headcanon que dice que hay pruebas escasamente sólidas para asegurar que Danny Phantom es trans, como que en una piscina pública no se quiso quitar una camiseta, que cuando era Danny Phantom normal se le veía una cadera ancha y cuando era Danny Phantom el fantasma se le veía la espalda más ancha, y que esto representaba que era trans. Sin embargo, a lo largo de la serie vemos cosas como que Danny se dedicaba a espiar los vestuarios de las chicas, pero sobre todo lo que tira al traste todo ese headcanon es cuando él rechaza el apoyo familiar en el especial de Freak Show, pues en ese momento tanto Jack como Maddie Fenton se enteran de que su hijo es mitad fantasma y que no se sintió lo suficientemente confiado para confesarles este secreto, pues ellos constantemente estaban diciendo, hay que pulverizar al fantasma, hay que aniquilarlo molécula por molécula y cosas así. Entonces, comentándolo con una amiga trans que obviamente no quiere ser figura pública y me dijo, puedes mencionar esta conversación pero no me menciones a mí. Y es que me dijo, ¿qué clase de trans rechazaría el apoyo familiar? Que muchas veces es hasta más importante que un tratamiento hormonal. Y me dijo, tú pregúntale a cualquier trans si el apoyo familiar no es fundamental para sentirse bien con uno mismo. Porque ¿qué puedes esperar de aceptación en el resto del mundo si tu propia familia no te acompaña en esa transición, no te acompaña en el cambio, no acepta a quien tú quieres ser? Y nosotros vemos que la realidad de Danny Phantom es esa. A él le gusta su secreto. No tiene nada que ver con ser trans. Y de hecho en un video ya explico cómo es ese tratamiento de transición y por qué para Danny Phantom no aplicaría. Y es que vemos que en este extremo opuesto al primero, el sexo y el género son dos cosas distintas. Macho no es lo mismo que hombre y hembra no es lo mismo que mujer, porque el género es una construcción cultural de la diferencia sexual. No tiene que ver con la orientación sexual, sino el cómo se vive lo masculino y lo femenino. Porque mucha gente dice, no, pues es que no importa qué tipo de masculino sea, siempre vas a ser masculino, o no importa qué tipo de femenina sea, siempre vas a ser femenina. Sin embargo, hay que ver esto como lo que es. Podemos equipararlo con los colores primarios y secundarios. Tú puedes tener una combinación de azul y amarillo y te va a dar verde. Ya no es ni azul, ya no es amarillo, es otra cosa. Lo mismo si combinas rojo y amarillo para que te dé naranja. Es otro color diferente, es otro tono distinto. El género es una construcción que varía de época en época y de región en región, porque la pregunta es ¿en qué parte de la genética está que los hombres deben utilizar pantalón y cabellera corta? ¿En qué parte de la genética está que las mujeres no deben tener vello en las axilas o que deben utilizar maquillaje? De hecho, precisamente por esta formulación es que la palabra transexual se dejó de utilizar, pues no se transiciona el sexo sino el género. Se busca emular la experiencia femenina mediante cambios estéticos, o se busca emular la experiencia masculina a través de estos cambios. Y por ejemplo, cuando hablan de gente que menstrua, si las únicas que menstruaran fueran mujeres, ¿qué sucede con aquellas que por problemas médicos no pueden? ¿Acaso dejan de serlo? Y uno dice, bueno, es que esas tienen problemas, sí, pero si tú puedes seguir tratando a una mujer con problemas como una mujer, ¿por qué no tratar a alguien que hizo su transición de la misma forma? ¿Por qué no ver esto también como un hándicap? Además, hay gente que ve ser trans como una forma de resistirse al sistema, no dejarse ni de la naturaleza. Son la canción de We Ain't Gonna Take It, porque normalmente cuando pensamos en personas trans, asumimos que la mayoría son llorones, pero muchos trans son más aguerridos. Se rebelan con esta idea de tienes que ser como la sociedad lo dicta, y aunque eso parece bastante nebuloso, hay estereotipos que constantemente se reafirman, y aunque hay estratos sociales que son mucho más
comprensivos con la gente trans, por lo regular otros sectores mucho más conservadores resultan ser demasiado fanáticos de esos estándares estereotipados. El de los hombres no pueden llorar, las mujeres solo pueden estar en la cocina, si naciste machito forzosamente te tienen que gustar las hembras. Y hay gente trans que dice: al carajo con todo eso, no lo quiero, voy a vivir mi propia experiencia a como me dé la gana. Porque incluso cuando todo esto se trata de una experiencia personal, hay una resistencia social muy pero muy grande y que muchas veces ni siquiera tiene propósito alguno. Por ejemplo, está el caso de Elliot Page. Ahí viene el deadnaming, pero para documentar el caso pues es necesario. Solía ser Ellen Page, como tal ganó varios premios como actriz, y tras varios años de ser mujer dijo: ¿saben qué? Es que yo siempre he sido hombre, pero nunca me había atrevido a hacer esta transición. Y finalmente se armó de valor y la hizo. Entonces es Elliot Page. Y mucha gente empezó a decir: hay que hacer una campaña para reclamarle que devuelva todos sus premios como mujer, ya que no quiere serlo. Y más recientemente, cuando se hizo el cambio de Vanya Hargreaves a Victor Hargreaves para la serie de Umbrella Academy, pues muchos fans salieron a protestar, que orillaron al propio creador a que hiciera un cambio innecesario solo para complacer a Elliot Page, porque de una u otra manera el creador se sintió amenazado que le tirara a su horda de progres, y que como estaba entre la espada y la pared, pues dijo: al carajo, para que no me cancelen vamos a complacer a Elliot, siendo que de por sí la historia ya es bastante extravagante. Y aunque realmente nadie sabe cómo sucedió ese proceso de transición también de ese personaje, la gente comenzó a asumir cosas que nunca han sido confirmadas. Y esto también se ha dado en los deportes. Por ejemplo, se difundió una imagen donde supuestamente otra luchadora transgénero llamada Fallon Fox se enfrentó a Tamika Brents y se aseguraba que le fracturó el cráneo en los primeros 5 minutos del combate, lo cual resultó ser falso, porque Fox se había enfrentado a Brents años atrás, además de que la mujer en la fotografía en realidad era Kay Hansen, quien de hecho quedó así por la paliza que una luchadora mujer biológica llamada Cal Schwartz le propinó en 2018, y de hecho Fallon Fox ya se había retirado. Y es donde muchos se preguntaron si supuestamente es típico que las mujeres trans superen a las mujeres y las estén masacrando tanto como dicen, ¿cuál es la necesidad de tergiversar información? ¿Para qué sacar tanta fake news si se supone que la evidencia respalda su argumento? También hubo casos como el de Laurel Hobart en los Juegos Olímpicos de Japón, donde muchas asumían que arrasaría injustamente, pero quedó eliminada en la final. Y cuando nosotros vemos en otras competiciones, había participado y también había ganado, pero en otras como en los Juegos de la Mancomunidad en Gold Coast de 2018 se retiró por lesión. Sin embargo, todo parece indicar que esta persona únicamente decía: voy a participar, pero tan solo buscaba que su nombre apareciera como mujer en la competición y ya. No le importaba tanto la gloria de la victoria, simplemente participar. Y a ciencia cierta nunca sabremos si fingió la lesión cuando todo el mundo se opuso a su participación, o si en los Juegos Olímpicos decidió no dar su mejor esfuerzo. Pero lo que sí nos queda claro es que quería ser incluida como una mujer más de entre todas las participantes, y con eso se fue satisfecha. En comparación con el largo camino que queda por recorrer en lo que refiere a las transiciones de género, la verdad es que tecnológicamente aún se sigue en pañales. Hay todavía muchísimas cosas que no se pueden hacer. Pero ante este inconveniente de que hay gente que está transicionando a edad adulta e incluso ya en la madurez, hay tratamientos donde ya se ofrece lo que se conoce como bloqueadores de pubertad, los cuales impiden ese desarrollo hormonal que distingue a machos de hembras, para que de esta forma, si un adolescente está dudando en ser trans, puede experimentar ese cambio primero comportamentalmente, es decir, cambiar su vestimenta, cambiar su nombre, su forma de actuar y ver si se habitúa, a ver si realmente es lo que quiere o solo está buscando construir su identidad, porque ya sabemos cómo son de susceptibles los adolescentes a esa edad. Las tribus urbanas son testimonio de ello, y hay gente que siente que la juventud peligra porque lo que podría ser nada más que una etapa de rebeldía podría tener un severo impacto en la vida de estas personas confundidas. Por otra parte, el otro extremo dice es que ese no es el punto. El chiste de los bloqueadores de pubertad es que experimenten primero si es lo que quieren, y así se pueden dar cuenta si esa transición que tanto anhelan les conviene o no.
Porque así como pasa con los emos, que unos se arrepienten de haberlo sido y otros siguen disfrutando y siguen siéndolo aunque ya no utilicen ese estilo, lo mismo sucede con una persona trans. Porque el género es parte de la identidad, porque habrá gente que sepa perfectamente lo que quiere, lo que busca, y habrá otros que sí lo van a hacer por moda, porque dirán, ¿cómo puedo llamar la atención? Y dirán, hoy están de moda los trans, voy a tratar de ser trans. Y luego verán que no es lo suyo, ellos tienen otro problema que no tiene nada que ver con algún tipo de disforia, simplemente están confundidos. Y para minorar el impacto es que se tienen esos periodos de adaptación. Y en todo caso, si hay personas que no puedan comprender cómo es una gente trans y se incomoden al verlos y no comprendan cómo ven el mundo, hay que recordar un viejo cuento de Oriente que se llama Los 5 sabios consejos. Y uno de estos es que un viejo gurú le dijo a Ram Singh, el protagonista de la historia, que nunca fuera innecesariamente cruel con persona alguna. Y en una ocasión Ram Singh se encontró en una cueva y se topó con un enorme gigante que llevaba un manojo de huesos en los brazos. Y entonces le preguntó, ¿qué opinas tú de mi esposa? Y entonces Ram Singh, recordando ese consejo, le dijo, sin lugar a dudas puedo asegurar que usted no encontraría en ningún lugar del mundo otra igual. Y el gigante le responde, oh, pero ¿qué ojos tienes? La mayoría de los que venían aquí me decían que solo era un manojo de huesos, así que tuve que despedazarlos. Y luego el gigante le da una recompensa a Ram Singh y bueno, todo termina feliz para él. Pero lo que estoy intentando decir es, si tú no entiendes lo que está viviendo otra persona, ¿por qué te tienes que proponer arruinarle el día? Si una persona te dice, yo soy mujer, tú dices, bueno, es que no me parece que lo seas, pero bueno, tú dices que lo es, yo te trato igual, no me importa. ¿Qué voy a ganar con hacerte sufrir? Porque una realidad inevitable es que hay gente que lo va a entender, o por lo menos lo va a intentar, y hay gente que no. Y si eres de esos que no entiende, pues ¿para qué hacer la guerra? ¿Para qué malgastar tu día y el de la otra persona? Simplemente vivan y dejen morir. Si te das cuenta de que la otra persona va por un camino que la va a arruinar, pues deja que lo siga. A lo mejor sí se arruina y termina mal, o a lo mejor de eso se levanta y te das cuenta de que a final de cuentas no era tan malo. Como buen marrano, a mí simplemente me gusta la gente bonita. Y mi gran problema es que mucha gente piensa igual y yo soy una de esas personas feas. En fin, si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.